Todos. Vamos a hablar sobre ciertas particularidades en relación a estas civilizaciones precolombinas en cuanto a cultura, la vida urbana, la ciencia y demás situaciones que caracterizaron cada una de estas civilizaciones. La primera de ellas es los aztecas. Sí, los aztecas, digamos que desarrollaron una escritura jeroglífica. Sí, también tuvieron un gran avance en cuanto a la escultura en piedra y el desarrollo de pirámides. Su organización social y económica, pues entonces era por agrupaciones de familia, tenían bajo autoridad la parte civil, militar y religiosa por parte de un anciano. Trabajaban en común las tierras de cultivo, es decir, todo lo relacionado con la agricultura. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los mayas. Los mayas tenían una cultura y era vivir en ciudades muy pobladas e independientes, ¿sí? En aldeas. El gobernante tenía poderes religiosos, civiles y militares sobre los miembros de esta comunidad. La nobleza formada por un ministro, ¿sí? Por un gobierno, por un jefe de guerra y por los intermediarios de cada una de las aldeas. La clase sacerdotal tenía gran poder y los cargos se heredaban. ¿Sí? El pueblo estaba conformado pues, por los agricultores, los artesanos, constructores que les pagaban pues, el tributo. Y la base de la pirámide en la parte social pues, eran los esclavos. ¿Sí? Digamos que los que sostenían todo este trabajo eran ellos. La cultura. Entonces ellos fueron, digamos que, muy caracterizados porque predecían los eclipses y crearon un calendario muy exacto. También tuvieron desarrollo en cuanto a la escritura jeroglífica y lograron elevados conocimientos matemáticos. Construyeron monumentales pirámides, templos, palacios, espacios para el juego de la pelota y algunos acueductos. Tallaron el jade, la madera, el hueso y las conchas. Y también eran muy particulares en la parte de las figuras de arcilla porque fueron caracterizados como los mejores de América precolombina. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la civilización de los incas. Estos, pues, en la parte social ejercía un gobernante, digamos que la máxima autoridad, y este era tratado como un dios. El pueblo estaba organizado por un ayllus, que eran varios, digamos, de estos ayllus tenían un cargo que figuraba como un administrador de esta civilización, ¿sí? Digamos que las providencias eran hechas por varios distritos y varias providencias integraban una de las 4 partes del imperio, ¿sí? O sea que en sí eran 4 provincias. Lo relacionado con el arte era de alto grado, ¿sí? El desarrollo cultural que ellos tenían en este sentido. Les gustaba mucho trabajar la roca, ¿sí? Realizaban sorprendentes figuras, formas, tamaño, pero estas tenían, digamos que muy poca decoración. Y si se les rescataba o se les resaltaba harto era la funcionalidad sobre estas construcciones. También fueron destacados por la cerámica, la orfebrería en plata y oro y la tejeduría y la música. Listo, pues entonces acá tenemos, digamos que una organización de la parte social de los mayas. Entonces, como primera base, o sea, en la parte de abajo tenemos a los esclavos, luego seguía el pueblo, luego los comerciantes, así sucesivamente los funcionarios. Recordemos el poder de los sacerdotes y los jueces. Y en primer punto, en la parte superior, encontramos al emperador. La cuarta era realizar un dibujo sobre la jerarquización de la organización social y económica de los aztecas, ¿sí? Entonces decimos que ellos estaban organizados por un capullis, ¿sí? Venían de muchas agrupaciones de familia que tenían bajo la autoridad civil, militar y religiosa a un anciano, ¿sí? Trabajaban en conjunto las tierras de la agricultura, pues obviamente para ellos cultivar todo lo que se iban a alimentar, ¿sí? Su comida. Había una actividad sobre los tipos,
¿sí? Los quipos decimos que consistían en cordones de lana de diversos colores, así como ustedes lo pueden observar en la imagen. Estos estaban anudados a distancias específicas, ¿sí? Estas distancias expresaban valores numéricos decimales en esta tribu. Fue un invento de los incas mediante el cual llevaban un registro exacto de la población del imperio y contabilizaban los bienes. Yo les dejé una pregunta a ustedes y era en relación por qué sería importante que los incas lleven un registro exacto de su población y bienes. Pues entonces es muy importante usted como organizador de una comunidad, como líder, como emperador, como gobernante, saber exactamente con cuántos cuenta, ¿sí? Cuál es su población y así también saber cuál es el registro de bienes que tiene determinado territorio para también saber si puede contar o no puede contar con todos estos recursos. Y pues de esta manera vamos a tener, digamos que un mayor registro, ¿sí? Un registro exacto sobre todo lo que nos permita conocer en relación a nuestra población y nuestros bienes. Por último, que recordemos que las culturas precolombinas de Colombia, que son muy diferentes a las culturas de las civilizaciones precolombinas, recordemos que esas son tres: los aztecas, los incas y los mayas. Y las culturas precolombinas de Colombia, pues nosotros hemos visto hasta el momento solo 6. ¿Sí? Recordemos que la organización de extensos poblados bajo el gobierno del Zipa y el Saque son los muiscas. Son considerados los mejores orfebres de América. Estos los consideramos que son los Quimbaya, ¿sí? ¿Quiénes construyeron ciudades y murallas y caminos de piedra? Pues los que hicieron todo esto fueron los Tairona. Tallaron esculturas en grandes bloques de piedra, pues recordemos que San Agustín, ¿sí? La cultura de San Agustín. ¿Y quienes construyeron canales para proteger los cultivos de las inundaciones? Los zenú. Recordemos que ellos habitaban a las orillas de los ríos, ¿sí? Y por último, ¿quiénes elaboraron piezas de cerámica y de oro de llamativa decoración? Pues en este caso fueron los Calima, ¿ok? Ahora, ya teniendo claro este repaso, lo que van a hacer ustedes en estos momentos es sacar su cuaderno y corregir cada punto de los que le quedaron mal en el trabajo de vacaciones de historia y en la última actividad del 28 de abril, que corresponde a las 7 preguntas que les dejamos. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Cualquier duda, inquietud, no duden que estoy en contacto.